Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde nos estén escuchando. Estamos en el episodio número 3 de Reinas y Valeras. La verdad, para nosotras es todo un placer poder estar por acá. Y hoy les traemos un tema bastante controversial. En realidad, queremos conmemorar también lo que sería el mes de la Reforma. Este año estamos cumpliendo 508 años de Reforma Protestante y queremos hablar de si realmente esto fue liberador para la mujer o si más bien esto fue contraproducente, perdón, para lo que sería la mujer protestante. Entonces tenemos varias cositas que discutir y acá estamos Nati y yo, ¿verdad? Nati, ¿cómo estás? Hola, Vale, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos subiendo de como seguidores y todo, entonces les mandamos un saludo, gracias por acompañarnos. Y sí, hoy vamos a ser más protestantes que nunca, ¿no? Vamos a hacer honor a nuestro nombre de Reinas y Valeras y vamos a tratar de contemplar estas cuestiones con ojos muy críticos. Y bueno, con ustedes tenemos unas preguntas preparadas. Sí, y de hecho, bueno, estas preguntas en realidad las estamos obteniendo desde una publicación que hizo la editorial CLIE, que en realidad me pareció muy importante poderlas discutir y poderlas analizar. Entonces, de hecho, esas preguntas las están sacando del libro de la historia del pensamiento cristiano desde el siglo hasta el siglo XXI de Justo González, todo un señor protestante. Excelentes. Sí, y queremos como poder hablarlas y comentarlas y poder ver qué tanto la mujer fue liberada en la reforma. Excelente. Entonces vamos a revisar esas preguntas. Dale. Yo Vamos las a tengo, de ver. hecho. Espérate. Esta. Listo. Ahí están. Entonces, la pregunta inicial es si la reforma protestante es libertad o exclusión de la mujer, ¿vale? Ujú. Entonces, Bueno, en general creo que lo que venimos hablando es que, bueno, en general la reforma protestante trajo demasiados cambios a lo que fue en sí el cristianismo. Todo lo que fue de verdad como un punto y coma en la historia en todo sentido, porque también trajo como incluso toda una reforma de pensamiento. Y el rol de la mujer, tanto en la iglesia como en la sociedad, en realidad no fue una excepción a esto. Eh, de hecho, acá puse a Olimpia Fulvia Morata, que ella fue como parte también de las mujeres que estuvieron en todo lo que fue la reforma. Este, Queremos ver que, digamos, tal vez si nos ponemos en un contexto histórico, estábamos en un lugar feudal, ¿verdad? Todo lo que era el feudalismo era lo que estaba en esa época. Entonces, vemos a la mujer en realidad también teniendo varios roles y no solamente como a veces se nos quiere pintar de que era una mujer de hogar, ¿verdad? Sino que también vemos a mujeres comerciantes, a mujeres en trabajos, vemos mujeres que igualmente eran parte de el mercado, ¿verdad? Y vemos a mujeres que también tenían roles de madre. Incluso dentro de lo que sería el cristianismo también tenemos que pensar de que todavía estaba esa vida de monacato, ¿verdad? Entonces es muy importante tal vez centrarnos en ese contexto para poder comenzar a ver como todas las variantes que tenemos incluso ahorita mismo. excelente, sí. En esta época feudal, la mujer había tenido un rol muchísimo menos protagónico del que tuvo cuando se iniciaron las comunidades cristianas. Ujú. En las primeras comunidades cristianas, porque tenemos evidentemente documentos donde vemos que la mujer está presente, que la mujer es incluida, que la mujer tiene un valor diferente a lo que venía teniendo en las culturas grecorromanas. Y
em, bueno, en el momento en el que ya, yo pienso que, bueno, se puede ver también en los padres de la iglesia también, pusieron un énfasis predominante en el hombre y la mujer empezó a menguar en importancia, ¿cierto? Entonces, durante Ujú, todo el medioevo, durante toda esta época, eh, se vio la influencia de las culturas romanas y de las culturas griegas, ¿cierto? Donde la mujer realmente no era importante, donde la filosofía era para el hombre, donde volvemos al tema de que el rol del sacerdocio es exclusivo para el hombre y ya las comunidades no son lo que eran cuando se empezaron a formar, o sea, algo informal, algo genuino, sino algo muchísimo más, como con más tendencia a ser una institución, ¿cierto? Algo como más formal, ¿cierto? Algo como más rígido. ujú. Y eso fue durante muchos años la realidad para la mujer. Sabemos que obviamente no leíamos la Biblia, ¿cierto? Ni los hombres ni las mujeres tenían esa libertad. Entonces, el acceso a la Biblia y el acceso a la fe para la mujer era menguado, era reducido. Y bueno, y esto también viene a cambiar en la reforma. Entonces vamos a ver en qué forma es esto como positivo o negativo, ¿cierto? Creo que parte de lo primero, el primer punto que ellos mencionan es como la pérdida de la vida monástica. Entonces, Ujú, dice que la abolición de conventos y monasterios en la mayor parte de las ramas de la Reforma fue un duro golpe, ya que estos proporcionaban a las mujeres una oportunidad de estudio, devoción, servicio, fuera de las responsabilidades de esposa y madre. Mujeres sin espacio de libertad y vocación dentro de la vida religiosa. Que era, creo que algo que iba yo a mencionar, que digamos, este, sí, creo que existía como la vida de monacato, digamos, que ellas tenían, las mujeres en la edad medieval tenían como la opción de poder irse como a esta vida de monacato, pero tal vez pensándolo bien, esto era una vida como no de poder profundizar al 100% dentro de las escrituras o incluso dentro de la filosofía o un verdadero estudio, digamos, de lo que sería estudio teológico, ujú, sino que más bien yo considero que esto era como una vida de piedad, ¿verdad? No era como que por el hecho de yo irme a un convento o a un monasterio, iba a tener como miles de oportunidades de poder estudiar, porque en realidad en esa época, como decís vos y como mencionabas, tal vez se enfocaba muchísimo más en que el hombre aprendiera, porque el hombre era el que iba a ser de sacerdote, que era el que iba a estar dentro de la Eucaristía, el que tenía como toda esta parte, ¿verdad? En la eclesiología. Entonces, creo que más bien la mujer hasta cierto punto se le daba un rol como tal vez de una persona que vivía dentro de una vida de buscar la pureza, la piedad, sin estar en el exterior, y no más bien como ellos mencionan de una vida de devoción y de estudio. Hasta cierto punto, cuando ellos dicen como la mujer sin espacio de libertad y vocación dentro de la vida religiosa, en realidad em, creo que no había libertad ni adentro ni afuera. Porque no se le daba a la mujer como esa importancia de, digamos, de tampoco ser esposa ni madre, sino que era como una mujer que nada más estaba ahí adentro de un monasterio tratando de vivir su vida religiosa, pero no tenía una participación activa realmente dentro de lo que era ni la iglesia ni los ministerios, sino que más bien era como eso de tal vez calladita la mujer en su devocional o en su oración y después de ahí ya no había nada más, ¿verdad? No sé qué pensás vos. sí, bueno, acá hace énfasis en que se perdió este espacio de la vida monástica que antes hubo en este momento, ¿cierto? Y es interesante porque justamente eh, estábamos diciendo que el espacio de la mujer era
en la fe era reducido, es decir, en lo cotidiano era reducido, ¿cierto? Porque no tenía esa prevalencia. Sin embargo, había un espacio que era esa vida monástica y que tenía ciertos valores y cierta inclinación como hacia, a mí me parece, el ascetismo, donde habían diferentes órdenes, ¿cierto? Sí. Y se creía que en estos espacios se buscaba más intensamente a Dios, se gozaba de su presencia como más intensamente y de forma exclusiva, es decir, que Dios estaba más cerca, ¿cierto? A aquellas personas que de cierta forma sacrificaban la normalidad. Y bueno, este espacio después de la reforma se perdió, porque ahora cambiaría eso, ¿cierto? No se pensaría que Dios está disponible en ciertos espacios o que por el hecho de que alguien se dedique a este tipo de vida monástica, esté de cierta forma más cerca de Dios. Entonces es una forma de pensar las cosas diferente. Ujú, Ahora, hay diferentes órdenes y hubo, bueno, todavía hay, pero hubo. Y las normas que tenían las penitencias y las formas como expresaban su fe eran interesantes, ¿no? Por ejemplo, algunas tenían unas reglas como, por ejemplo, de silencio, ¿cierto? Que guardaban silencio. ujú, Algunas veces sí. se ocultaban de los hombres, algunas veces La penitencia. se ponían vestidos como muy ligeros en el invierno para sentir frío. Y este tipo de acciones se buscaba encontrar como a Dios, ¿cierto? Tener un contacto con Dios, como vencer de cierta forma la carne, por como dirían Ujú, los protestantes. Y esa era la vida monástica, era una vida diferente, ¿cierto? Una vida que también a la vez era la única forma de tener como un tipo de cercanía con Dios, un tipo de servicio, de devoción. Y bueno, ese espacio se va a se va definitivamente en la reforma, porque la reforma en adelante no va a encontrar sentido a este tipo de espacio para las mujeres. ¿Y tú crees que es una ujú. pérdida o una ganancia esto? En realidad, yo no lo siento como si fuera ninguno de los 2 realmente, porque tal vez mi posición viene de que, realmente, tal vez habían algunos beneficios, como el hecho de poder tener tiempos de devocionales y realmente estar enfocado en lo que sería la vida religiosa, que hasta cierto punto a veces uno quisiera poder tener como esos espacios en blanco. Pero realmente una vida, como decís vos, con, por ejemplo, con esas prácticas como la penitencia, el silencio y estas cosas, hasta cierto punto me pregunto si realmente eran provechosos para la vida religiosa, digamos, en general. Pero tampoco lo veo como tan pérdida porque también tenemos que ponernos a pensar de que, por ejemplo, si el evangelio es parte de lo que debemos compartir, cómo en una vida monástica podemos realmente llevar como esa gran comisión de Mateo 28, ¿verdad? Entonces, creo que tiene sus pros y sus contras, pero no lo veo al 100% como una pérdida, porque realmente necesitábamos que la mujer estuviera involucrada en la sociedad, ¿verdad? ¿Qué pensás vos? Pues yo creo que cambia un poco la perspectiva porque, por ejemplo, si yo pienso que estas expresiones digamos, de sacrificio me acercan de cierta forma a Dios, pues es una forma que yo entiendo a Dios como alguien o sea, alguien que restringe su presencia, ¿cierto? A la mujer cotidiana, en las cosas cotidianas, y por el contrario, que se agradan en ese tipo de retiro y espiritual. Y bueno, no le voy a dar no voy a hacer una crítica de
en la que voy a como, a ver, como descartar completamente cualquier, cualquier cosa buena que tengan este tipo de entender la fe, ¿cierto? Porque, pues, de cierta forma, dedicarse a la oración, al estudio y tener horarios estrictos, tiene que tener algún provecho, ¿cierto? Para las comunidades, de pronto hace como más aguda como el estudio, hace más disciplinada, ¿sí me entiendes? Todo, o sea, da más armonía como Claro. al estudio. Sin embargo, pienso que sí lo que cambia para nosotras, las mujeres, en general, es justamente como esa idea de entender a Dios como alguien que también está eh, asequible, ¿cierto? A la mujer normal, a la mujer que no se rige por estas normas y que está buscando complacer a Dios en otras cosas muchísimo más cotidianas, como un tipo de pronto una integridad que tenga que ver con algo muchísimo más cotidiano, como por ejemplo el trato inmediato a las personas, ¿cierto? Eh, la forma como trato a las personas que conozco, cómo me comporto en la vida y no, no precisamente como seguir como la rigidez de estas normas que para mí tienen como más un origen y una inclinación de otras culturas. Es como una forma de ver el sacrificio como si fuera algo bueno. Y para mí eso como que cambia la orientación, ¿cierto? Cambia la orientación Ujú, del pensar a Dios. Evidentemente tendrá formas y porque obviamente también nosotros sabemos que, por ejemplo, en Latinoamérica, que fue, eh, que fue de católica, sobre todo, los hospitales, los orfanatos, todas esas instituciones eran católicas, ¿no? Y obviamente las mujeres que trabajaron, las monjas y eso, hacían servicio, ¿cierto? Entonces ujú, no se perdía la mujer, ¿sí? No se perdía el espacio, pero se vivía diferente y eso es como lo que me parece interesante, que se ve un diferente, un Dios con un filtro diferente, ¿cierto? Como una cercanía que de pronto se pensaba, digamos, es como, por ejemplo, si yo pienso que Dios está eh, más cercano a las personas que hacen eso, entonces lo que sigue sería pensar como que tengo que ir a acudir a una de estas personas como para ser un tipo de intermediario para acercarme a Dios. Y eso es muy parecido a la lógica de los santos, ¿cierto? Que yo necesito acudir a un santo para que interceda por mí porque porque mi vida no es suficiente. Entonces, esta idea también cambia con esa, digamos, pérdida de la vida monástica, porque se quita un poco el intermediario y la relación con Dios se hace muchísimo más cercana y ujú. o sea, el espacio de la fe no queda tan reducido para la mujer, queda como más libre, más, más en lo cotidiano, ¿sí? Menos restringido, menos normativo y también menos jerárquico también, porque también esas órdenes también tienen muchas jerarquías y todo esto lo que hace es como distraer la atención de Dios, ¿cierto? Entonces, ese yo pienso que bueno, que no pienso que necesariamente fue algo mal. Sí, y de hecho, ahora pensándolo, también, digamos, tenemos que tomar en cuenta de que la misma reforma hasta cierto punto llegó a reformar también en parte muchas de las cosas de la Iglesia Católica, que era que en ese momento, ¿verdad? En la Edad Media era la que prevalecía. Y tenemos que también entender que el monacato es parte de eso, que tal vez ya no se veía por la misma influencia de poder leer las escrituras, que incluso Pablo decía, como si alguno tiene como ese don que él mismo tenía, como del celibato y el poder dedicarse a su vida religiosa, que no era como para todo el mundo, ¿verdad? No era como una regla de que la persona simple sencillamente tenía que irse al convento,
sino que era eso algo más de un llamado que la persona pueda tener para poder llegar a esa vida. Y en realidad, digamos, ya trayéndolo como a un contexto más contemporáneo, digamos, como decís vos, muchas de los orfanatos, de los hospitales también han sido como parte de lo que la vida monástica ha dado y que también ha ayudado a muchas otras personas, que es del mismo parte del cristianismo, pero con con esa levadura, ¿verdad? De Lutero por ahí en sus filas. Entonces me parece como que sí, tiene sus beneficios, tiene sus puntos que podemos criticar, pero vos qué dirías entonces, em, es Es positivo porque sigue existiendo, de hecho, como una alternativa. Entonces, ujú, eso es lo positivo, que no se hace como no se anula, ¿cierto? Esta ujú, posibilidad, que es algo bueno, porque ciertamente se puede como sacar bastante provecho cuando se compara con otras formas, ¿cierto? Sin embargo, no deja de ser absoluta esta forma de cercanía con Dios. Y eso es bueno. Entonces ujú, me parece que es algo bueno de la reforma. ujú. Sí, Entonces, a mí también la verdad me parece que es bueno. bien. Acá tenemos entonces el punto número 2 que dice relegación al hogar. Ujú. El ideal de la vida común, promovido por Lutero y otros reformadores, puso un énfasis en la vida familiar como el lugar de santificación y servicio para las mujeres. Esto las relegó al ámbito del hogar y del matrimonio, limitando su acceso a la educación y a las posiciones de liderazgo eclesiástico. La vida monástica, que ofrecía a muchas mujeres una vía de escape de las expectativas sociales, fue suprimida en gran parte. Sí, bueno, acá también habla como una pérdida, ¿cierto? Porque habla como que, digamos que ese espacio de servicio de la mujer ya se integra al hogar, es decir, que ya deja de ser como una posibilidad para la mujer que no quiere casarse y al mismo tiempo de esta forma tiene como un poco más de libertad en su individualismo, pero ahora es parte de un hogar solamente, exclusivamente. Entonces acá ahí la pérdida se limita a que a, a- a ver como, eh, digamos, ese espacio, ¿cierto? Ese espacio, el espacio del hogar es lo único que hay, básicamente. Y la mujer, o sea, básicamente no tiene opción, porque para las pues bueno, esto si se ve como que no existe el catolicismo, pero existe, o sea que no se perdió del todo, ¿no? Porque yo pienso, pues, igual existía, ¿sí? Solamente que para la reforma, o sea, para las personas de la reforma, ahora la forma, el espacio con Dios cambia radicalmente y ahora solo es el hogar. Sí, es que creo que más bien nos estamos yendo como de un extremo al otro, Ujú. ¿verdad? Porque entonces más bien es como, bueno, no, voy a estar apartada en monasterio y por otro lado voy a estar solamente en el hogar. Entonces creo como que hasta cierto punto me gusta el hecho, oh, tengo un feedback, No, ya, ya, perdón. ya, era el mío que, perdón. Ah, Dale. tranquis. No, sí que tal vez como que mm, tenemos como esto donde se rescata que la mujer pueda tener como su hogar, su matrimonio. Creo que eso son cosas muy bonitas que también trajo la reforma y que en lo personal creo que también le da como ese valor y esa santificación a este rol que tal vez hasta cierto punto por ponerle jerarquía al monacato se perdía y tal vez las mujeres no tenían esa opción de poder ser como madres y poder como, porque al estar cerca de Dios o tengo que escoger entre Dios y mi matrimonio, cuando en realidad la reforma al venir con esto de poder decirle a la mujer como mm, también puede ser madre y estar cerca de Dios, no hay ningún problema con las dos. Este, eso es algo que realmente ayuda y que
realiza a las mujeres, pues, hasta cierto punto. El problema es cuando esto se limita o se suprime a la mujer a solamente poder estar dentro del hogar y del matrimonio como si fuera su primer o único ministerio. Sí, yo creo que la palabra sería se absolutiza, o sea, se vuelve absoluto Exacto, la, la posibilidad de agradar a Dios dentro del hogar, o sea, no existe nada más, ¿cierto? Y eso lo que hace es que le da un orden nuevo al valor de la mujer según pertenezca al hogar. O sea, si bien antes la mujer normal realmente no estaba integrada en una relación con Dios propiamente, más bien si se quería como ejercer como o vivir la fe más intensamente, entonces se separaba, ¿cierto? Para el servicio monástico. Ahora lo que el orden cambia un poco y lo que pasa es que la mujer debe cumplir en el hogar. Y entonces acá la mujer se valora, la mujer se mide la mu- eh, según cuánto pertenezca y sirva a ese hogar dentro de un rol que está siendo moldeado. Y acá sería, como dice Bobo, en el materialismo te van a quemar. histórico. Sí, 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 eso sería una construcción social. Entonces, ahí se hace la construcción. Los ingenieros de la construcción social diseñan si le dan un orden nuevo. Pero sí, yo creo que Ujú. vale la pena, hacer este análisis porque, pues sí, en diferentes momentos el rol de la mujer ha sido, ha tenido ciertos énfasis, ¿cierto? Y entonces es particular el que le da la reforma, porque desde que Lutero, por ejemplo, se rebeló, se puso rebelde, como dicen los católicos, desde que Lutero Mm. se salió él vio que no había problema, ¿cierto? En que los sacerdotes o las personas que ejercieran como un pastorado o un sacerdocio, ¿cierto? Se casaran. Y entonces ahí inmediatamente siguió que la mujer tenía que ser la ayuda, ¿sí? Y eso no es problema en sí, pero la cosa es que se vuelve muy intenso el énfasis en que es ayuda exclusivamente, es decir, no es nada más la mujer, es solo eso. Y esa es la crítica que algunas mujeres feministas hacen, sobre todo de las mujeres que son cristianas y que se consideran feministas, dicen que en este punto se pierde la mujer porque solo hay esa posibilidad del rol de sumisión y no tiene otra, es ahogada por el esposo. Si la mujer tiene un mal matrimonio, mejor dicho, no tiene posibilidad, es infeliz toda la vida, no tiene derecho de tener voz ni voto porque se hace énfasis en una hermenéutica donde la mujer es simplemente creada como ayuda idónea, ¿sí? Y entonces aquí encaja perfecto en esta lógica de que la mujer sirve simplemente para el hogar y nada más, no existe nada más. El hombre tiene eh, su hogar donde la mujer le tiene que servir, y entonces es muy, muy particular de esto. Sí, tal vez algo que a mí me gustaría rescatar es que, digamos, por ejemplo, acá dentro de lo que estamos viendo dice que se limita el acceso a la educación y a las posiciones de liderazgo eclesiástico, cosa que si nos ponemos a pensar más bien, gracias a la reforma, miles de mujeres tienen acceso a poder estudiar la palabra. Entonces creo que más bien ahí yo diría que la mujer incluso en su hogar y en su matrimonio, digamos, hasta cierto punto siempre ha encontrado un espacio, sea como sea, para poder aprender, para poder educarse. Y lo de las posiciones de liderazgo, pues sí, ha sido todo un tema en realidad y creo que en uno de los puntos que ahorita vamos a tocar podemos como profundizar un poco en esto, pero sí reitero que la reforma de verdad más bien nos ayudó demasiado
en todo lo que sería como la educación para la mujer. Entonces, podemos ver muchos ejemplos de mujeres que fueron teólogas, filósofas que realmente tuvieron esos espacios, incluso fuera del monacato, ¿verdad? Con esto que la reforma trae de que la mujer puede ser madre, puede estar en su hogar y al mismo tiempo también puede buscar esos espacios de educación. Chévere, listo. Entonces acá está otro trauma de algunas, otro trauma de algunas que sería que el nuevo rol, ¿cierto? Un nuevo rol, eso es también nuevo, el rol de la esposa Sí, del pastor como eso tal. es todo. La esposa del pastor. Entonces, dice, la vida monástica fue reemplazada en parte por el papel de la esposa de pastor. Aunque este rol le permitía participar en el ministerio de sus esposos, seguía siendo una función dependiente y subordinada. Las mujeres dejaron de tener una vocación propia reconocida dentro de la iglesia y pasaron a estar definidas por su relación con los hombres. Ok, ¿qué opinas de eso? Yo opino que opinar, referencia a 31 minutos por ahí. No, yo opino que, por ejemplo, a mí en lo personal, cuando dicen que el papel de esposa de pastor es como un nuevo rol, me parece que está mal enfocado en general. Porque, digamos, si estamos hablando de un ministerio donde son esposos, sea como sea, es un ministerio en conjunto. Porque eh, la esposa, sea como sea, siempre va a tener influencia dentro de lo que es el ministerio del pastor en este caso, a como el pastor va a estar a su esposa, digamos. Entonces, me parece que sí es muy triste como que se ha dado como ¿cómo se dice? Este label de esposa de pastor, pero en realidad a mí me parece que es un ministerio en conjunto porque o sea, incluso si nos vamos a lo que sería la ayuda idónea que muchos hablan, para eso está, para ayudar. Entonces estamos entre los dos llevando un ministerio porque el hombre jamás solo lo va a poder llevar. Entonces creo como que esposa de pastor es bastante, ¿cómo se dice la palabra? Como que minimiza a la mujer y minimiza el gran papel que hace la mujer dentro de cualquier iglesia en general. Porque, bueno, la reforma al traer todo esto de que el pastor o el clérigo puede casarse, les abre una oportunidad a ellos de poder tener un ministerio como lo es el ser padres, el poder ser esposos. Y es muy importante también como resaltar que la mujer está ahí y que su papel en la eclesiología, en una eclesiología sana, pues es demasiado importante como para reducirlo tanto a decir solo la esposa del pastor. Porque casi siempre, incluso cuando vemos, por ejemplo, a los puritanos incluso, siempre las mujeres han tenido un papel muy importante de tener un ministerio afuera de incluso solamente como ser la esposa, ¿verdad? Siempre han sido las que, incluso actualmente las que llevan los ministerios de mujeres, las que llevan incluso actividades de niños, que la alabanza, cuando alguna persona falta, ¿quiénes están ahí? Las, las mujeres, las esposas de los pastores que hasta cierto punto ya es parte de nosotros el decirle pastoras y tenemos que, tenemos como que hasta cierto punto ya normalizarlo, porque no es como que estamos diciendo que la esposa del pastor o la pastora es pastora, sino que ellos juntos llevan ese ministerio pastoral, porque hasta cierto punto la pastora también pastorea mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, empecemos a normalizar eso. No estamos diciendo que la mujer sea la pastora, pero sí es pastora. Sí, se sigue, bueno, entonces la cosa es la siguiente, se sigue teniendo un tipo de timidez respecto a que la mujer tenga un papel protagónico y sobre todo liderazgo, ¿cierto? Entonces eso es evidente.
Es decir, se sigue dejando al hombre como cabeza de todo lo concerniente a la vida religiosa, ¿sí? Y la mujer, ahora se le permite casarse con el pastor, con el líder, entonces ahora tiene un rol. Entonces, esto es bueno si se considera como la armonía del hogar, ¿cierto? Como un organismo, una célula, una institución que funciona juntos, ¿cierto? Que se están colaborando y que están compartiendo los talentos que tienen, ¿cierto? Lo que le falta a uno. Eso no tiene problema. Sin embargo, hay diferentes, yo pienso que todo depende de cómo sea, ¿cierto? Una de las críticas que tenía Beth Allison Barr en su libro de Feminidad Bíblica, por ejemplo, dice que ella, teniendo un PhD em, y teniendo conocimiento de temas relevantes que se estaban dictando, digamos, en la iglesia, tuvo una experiencia en la que el esposo era pastor, pero ella, por ser mujer, se le restringía la posibilidad de compartir su conocimiento, teniendo ella el conocimiento, teniendo ella los medios, teniendo ella todas las capacidades para hacerlo. Entonces, en ese caso que ella está contando ahí de que el rol de pastor a ella la restringió, es decir, no se le permitía más que enseñar en la escuelita dominical y Ujú, no podía ocupar ningún otro cargo en la iglesia porque era la esposa del pastor y porque ninguna mujer podía realmente y no se le permitía ni siquiera educar, instruir o enseñar a niños mayores de cierta edad, teniendo ella la capacidad. Entonces, el problema acá es que los fundamentos, y eso también estamos hablando en la nueva comunidad ujú, de pensamiento crítico que tenemos con nuestro querido hermano Jorge Carrillo. Estamos hablando de fundamentalismo también acá, y estamos hablando de unas restricciones que se presentan mediante un tipo de hermenéutica que tiene un orden y que no quiere poner ese orden en duda, ¿cierto? Y eso es justamente lo que está pasando en la reforma. O sea, se pusieron cosas en duda, se pusieron, por ejemplo, eh, la posibilidad de que el sacerdote se casara, ¿cierto? Pero a la mujer no se le permitió más. Entonces ujú, cambia esto y no se permite ver una posibilidad diferente porque se está teñido de pecado, ¿cierto? La sola posibilidad de contemplar una una historia diferente ya está vista como una rebeldía, como un acto de rebelión que altera la naturaleza, porque esto es el orden de Dios, o sea, no es el orden de ellos, es el orden de Dios. Y así así se establece, o sea, se establece este nuevo orden que es radical para algunos y que se fundamenta como desde, o sea, lo establecen mediante esa hermenéutica bíblica que dice que es que la mujer solo fue creada como ayuda. ujú. Y eso se sigue predicando. Y entonces, Sí, eso justamente es la rigidez del fundamentalismo del cual estamos hablando y bastante, y vamos a seguir hablando de eso con nuestros amigos de cultura, porque es interesante. Es algo que vale la pena darle vueltas y contemplar. Entonces, de todas maneras, el rol de la esposa de pastor no es en sí algo malo, es decir, no es en sí algo negativo, ujú, ni es algo que yo pienso que nosotras queremos retar porque no hay una guerra entre hombres y mujeres, ¿sí me entiendes? O sea, no exacto. tiene por qué haberla, ¿sí? No es como que Ujú, yo quiero que las mujeres por ser mujeres ocupen roles de liderazgo. Eso no tiene sentido y es exacto. una tontería, sí, es una tontería tener la expectativa que las mujeres lideren por ser mujeres. Eso es algo absurdo. El problema Ujú, es cuando en la comunidad hay diferentes personas y a algunas no se les permite usar su talento porque son mujeres. Ese es exacto. el ruido que a mí me parece. De resto, me parece espectacular que los esposos estén trabajando, eh,
que se tenga un tipo de liderazgo, si se quiere, masculino, no hay problema, pero en el momento en el que se le restringe a la mujer presentar su talento en favor de la comunidad, me parece que es momento de revisar esa exacto. limitación. Exacto, porque creo que lo que pasa ahí, nada más como para terminar la idea, es que necesitamos darle el reconocimiento a las grandes mujeres que incluso en este momento son las que también están ahí a la par de los líderes, de los pastores, digamos, en este caso, eh, hombro a hombro, ¿verdad? Entonces, no restringir eso que decís vos de poder que ellas desarrollen sus servicios, sus talentos, sus dones, sino más bien como alentar a eso, ¿verdad? No como una guerra de que sí, ahora todas las mujeres se van a levantar, sino como poderlo hacer juntos, ¿verdad? Excelente. El cuarto punto que está proponiendo aquí CLIE es que el cierre de oportunidades de liderazgo, entonces la reforma, con excepciones de algunas ramas radicales, continuó reservando para los hombres las funciones pastorales y la predicación. Esto limitó aún más las posibilidades de que las mujeres asumieran roles de liderazgo dentro de la iglesia. Tuvieron que pasar siglos para que algunas denominaciones protestantes de tradiciones luterana, reformada y anglicana autorizaran la ordenación de mujeres. Es un poquito parecido a lo que venimos hablando, ¿no? Ujú, exacto. Y de hecho es vacilón porque en ese libro que vos mencionaste de Beth Allison Barr, ella Ujú. menciona también como muchas mujeres que han estado en liderazgo que la misma historia ha, este, enterrado, ¿verdad? Y que no es como el solo hecho de que sea como la mujer la que lidera como la iglesia en general, sino también pequeñas mujeres, o más bien grandes mujeres, perdón, que han llevado ministerios de incluso misioneros, de estudio, de un montón de cosas que realmente tenemos que valorar, porque el problema es que, como decís vos, a veces no, a veces no, el fundamentalismo en general restringe incluso los mismos dones del Espíritu Santo, y eso es algo que yo en lo personal pienso, porque no hay espacios donde las personas tal vez puedan desarrollar esos dones, sino que más bien se pretende de que la mujer esté dentro de una cajita hecha por el ser humano, cuando en realidad el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Entonces ahí es donde tal vez no estoy diciendo en sí como que todas las mujeres tengan que asumir roles de liderazgo, eh, ¿verdad? Para ordenación de obispas o lo que sea. Las obispas. Lo que estoy diciendo es que necesitamos abrir oportunidades de liderazgo a las mujeres por sus habilidades y dones, por su conocimiento y por su testimonio, y no limitar solamente a que uno o dos versículos dicen como la mujer calle. Sí, Exacto, sí, yo creo que el problema principal es ver como rebeldía el hecho de que una mujer quiera servir, ¿cierto? exacto. Por ejemplo, en la época de antigua, que digamos donde digamos la habilidad de leer y de escribir era como muy reducida, ¿cierto? No había muchas personas que lo hicieran. Si una mujer pudiera hacerlo, ¿cierto? Si una mujer supiera cómo escribir y no se le permitiera ser escriba simplemente por el hecho de ser mujer, entonces ese es un Exacto, problema, ese es el problema. Entonces, no es como lo pinta o lo propone el feminismo, sobre todo el feminismo radical de ahora, que debemos luchar por cambiar el orden, es que debemos lo que el problema acá es que estamos enfocados es en el servicio, ¿cierto? En lo que hay que hacer, ¿cierto? Y hay muchas cosas por hacer. Y si se le imponen como límites que no tienen por qué existir a las mujeres solo por ser mujeres, entonces hay problemas y
problemas para el propio progreso de la iglesia, ¿cierto? Ujú, Para el progreso de la comunidad. Y esos problemas se van a ver reflejados en comunidades eh, iletradas, porque evidentemente si una mujer se le restringe el acceso a la educación, va a haber una desigualdad en las propias familias donde, donde el diálogo no es igual, ¿cierto? No se está retroalimentando la célula porque simplemente la educación y el conocimiento está restringido solamente para la persona que ocupa el liderazgo y la otra persona no tiene un diálogo. O sea, es simplemente como un tipo como, ¿cómo son esas familias donde no existe la posibilidad de diálogo, sino simplemente se va a hacer lo que una persona quiera? Entonces, es diferente, ¿no? No conviene, ¿no? Yo pienso que esto ujú, es muy diferente lo que vemos en el Evangelio, porque Jesús habló con mujeres, Jesús ujú, les mostró a las mujeres que podían hablar, que debían educarse, que debían seguirlo a él, es decir, que el conocimiento para las mujeres y por lo tanto para las familias enteras era algo que era bueno, no era algo que se restringía. Y esto tiene consecuencias en las familias, ¿cierto? El orden de la familia cambia. Cuando una persona está en igualdad en la familia, dialoga, ¿cierto? Y eso es bueno porque si tú estás en una relación de miedo y de desigualdad absoluta con respecto a tu pareja, ¿cierto? No lo vas a poder ayudar a crecer porque siempre la esposa y el esposo son las personas que conocen la intimidad de la persona, ¿cierto? Y en una familia que se supone que está buscando, como digamos, los caminos de la fe, hay muchísimo que en la intimidad del hogar se ve que no se ve en otra parte, ¿cierto? Las personas cuando dialogan crecen y pueden agradar a Dios. Las mujeres el trabajo de la mujer siempre se ve reflejado en el hombre, pero si hay una desigualdad, no existe ese diálogo. Entonces exacto. crece como la tiranía de una parte. Y ese es el problema de erradicar como completamente el liderazgo de la mujer, que no tiene posibilidad ni necesidad de educación y ya entonces se empieza a radicalizar el asunto, porque entonces todo esto es ya una rebeldía el hecho que la mujer quiere saber. Ujú, ¿Para qué la mujer quiere estudiar si no puede usar nada de lo que sabe? de lo que ¿Para qué está la mujer aprendiendo. necesita tener habilidades si nada de esto sirve? Y es más, si estas cosas se presentan ahora como algo que es hostil para la familia, que es algo contrario al orden natural y al orden de Dios. Entonces las cosas cambian, así como dijimos que la relación o como yo entiendo a Dios, si pienso que la vida monástica es algo exclusivo y algo que me acerca más a Dios, esa forma de contemplar a Dios, lo que va a hacer es que si yo soy una mujer normal, de pronto no tengo esta cercanía, ¿cierto? Y lo mismo pasa con una mujer a la cual se le restringe el conocimiento y la posibilidad de educación y la posibilidad de liderazgo. Entonces, la forma como me entiendo a mí misma y entiendo a las mujeres y a los hombres va a cambiar, va a ser diferente, va a ser, algo relevante, ¿cierto? Y va a tener efectos. Ujú, y es que si nos ponemos a pensar en realidad, el objetivo que debería tener toda iglesia es como poder buscar santidad y poder desarrollarnos como personas, desarrollarnos como cristianos, poder llevar el evangelio a otras personas. ¿Y cuántas iglesias en realidad están incluso pausadas o como se le dice, truncadas, pues, en muchos aspectos porque tal vez no tienen personas, entre comillas, porque tal vez se les da esa oportunidad de liderazgo a las mujeres? Cuando más bien hay las iglesias están llenas de mujeres que son más que capaces, que tienen dones, habilidades, conocimiento, que podrían estar trabajando por un bien común en el cristianismo, que es a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Y que más bien muchas veces se silencian por de que la mujer no le permito a la mujer enseñar.
Cuando hay escuelas de discipulado, donde hay incluso seminarios, donde la mujer realmente puede aportar y puede ser una líder, una referente en espacios donde se necesita. Es que tal vez esa es la parte. Si yo dijera, bueno, no, es que sobran los hombres, ya apaguen todo y listo, pero realmente en muchas iglesias hace falta personal porque pocos son los obreros. Ujú. Eso es una realidad en todo lado y que incluso cuando faltan obreros, que también se limite a las mujeres, ahí es donde no tiene ningún sentido en realidad. Sea, o sea, de verdad, ni siquiera lo veo como en las escrituras, porque incluso vemos a grandes matrimonios como Priscila y Aquila trabajando hombro a hombro, discipulando a otra persona. Entonces ahí es donde tenemos que tal vez buscar hasta cierto punto también el, el poder comprender si esto nos está beneficiando como iglesia o si más bien está haciendo que el mensaje no llegue tan eficientemente como quisiéramos que llegue. Creo que es una parte de lo que debemos de reflexionar de que hay muchas mujeres que pueden estar teniendo esos roles. Sí, totalmente. Bueno, el punto número 5 que Clie aquí pone es la teología de la santidad de la vida común. Entonces los reformados, especialmente Lutero, creían que la santidad de la vida ordinaria, negando el valor superior del ser y barato y la vida monástica. Aunque eso dignificó la vida cotidiana de las mujeres, también eliminó una vía alternativa que les permitía evitar el matrimonio y dedicarse al estudio y la devolución de manera plena. Bueno, yo creo que acá también lo que también, yo no sé, este autor o la persona que está acá haciendo este comentario está presentando el matrimonio como algo que se quisiera evitar, ¿cierto? Y yo creo que las cosas no son así en el sentido de que simplemente si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero el hecho de evitarlo ya me presenta como un deseo reprimido, ¿cierto? Exacto, Como si estuviera en un río de una corriente que es molesta, ¿sí? Y que yo quiero evitarlo, o sea, como cuando, digamos, se habla, por ejemplo, en países donde se casan niños menores de edad, ¿cierto? Y entonces estamos hablando que la educación a las niñas les permite evitar el matrimonio porque pues precisamente es algo injusto, ¿sí? Casar a una niña y que claro, sí, cien entonces por en ciento. ese caso sí podemos hablar de que es la posibilidad de evitar el matrimonio es algo bueno, pero cuando se habla de la libertad y que se elige el matrimonio, decir que evitar el matrimonio es ya presentar el matrimonio como si fuera algo malo en sí, algo indeseable, de pronto algo que para personas que no tienen opción sino casarse, ¿sí? Y yo creo que no es Exacto. así. No, No, yo no creo que deba verse no, como una adversidad al matrimonio y eso a veces se presenta porque se ve como la única opción, ¿cierto? Como que, y otra vez, el problema no es que personas no se quieran casar, pues que no se casen, ¿cierto? Pablo siempre lo dijo, si no sí, se quieren casar, exacto. pues no se casen. Pero sentir que uno tiene que ser rebelde o pelear con la comunidad porque uno no se quiere casar, pues ya me dice que es que el problema acá son las comunidades que quieren que todo el mundo haga lo mismo, ¿cierto? Que quieren restringir, quieren hacer, todo lo quieren hacer un principio, todo lo quieren hacer un fundamento, todo lo quieren obligar y entonces ya no hay alternativa, sino que el que quiera tomar Ujú. otra forma de vida, entonces ya es un rebelde, ya está en contra del orden de Sí, Dios y todas esas cosas. y de hecho, en realidad creo que eso fue parte de lo que dijimos en el punto número uno, que se van de un extremo al otro, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Como que realmente, más bien, volvemos a rescatar que tal vez, como dice acá, en eso yo sí estoy de acuerdo, de que se empieza como a dignificar y a decir como, bueno, la vida no solamente es, o la persona no solamente alcanza la santidad por vivir en un monacato, sino que
realmente es como, bueno, no, es de la vida cotidiana. Creo que también Calvino lo menciona mucho como de que en la vida cotidiana la mujer y, bueno, en general la persona puede buscar de Dios, buscar un camino de santidad, incluso en los trabajos que las personas decían como, uy, no, es que eso es mundano. Entonces eso me parece súper rescatable y creo que sí, lo están como llevando al otro extremo ahora más Ujú. bien, ¿verdad? Y están diciendo como no, evitar el matrimonio cuando en realidad creo que fue parte de lo que trajo la reforma y creo que es parte de lo que actualmente también debemos de respetar porque la persona es la que debe escoger cuál es su camino y eso es algo que la persona tiene que tomar en decisión de acuerdo a lo que dice Dios, ¿verdad? O lo que Dios le dice a esa persona, cómo lo guía para poder vivir su vida, sin decir como, bueno, tenemos que evitar el matrimonio, ni tampoco decirle como, bueno, si no se casa, entonces no es cristiano o no Ujú. tiene una vida de santidad, ¿verdad? Perdón, lo de la devoción plena me parece como también un poco radicalizado porque eh, el matrimonio no es una devoción plena, ¿verdad? Ni tampoco la vida en monacato es una devoción plena. Eso es algo que se va viendo en la vida cotidiana de cada persona en su propio contexto. Sí, es que acá también se ve ese deseo de las comunidades de establecer una, un único orden de lo correcto que quieren hacer prevalecer en todo el mundo y eso no tiene por qué ser así. Es decir, Ujú, cierto, no tiene por qué haber algo correcto o incorrecto en cuanto a casarse o no casarse. Eso no tiene por qué ser así, o sea, están básicamente creando pecados inexistentes, ¿cierto? exacto. Con que no se casó, entonces está deshonrando a Dios, está odiando el orden natural, está despreciando a las familias. No, o sea, la vida no tiene por qué ser así y ese es uno de los puntos que de crítica interesante a lo que eh, lo que sería el fundamentalismo, de lo cual realmente Ujú, quiero que hablemos después un poco más detenidamente y sí. hay bastantes cosas que decir al respecto, porque es que justamente y estuve más o menos leyendo un poco sobre los puntos que se presentan como fundamentales de la fe, ¿cierto? Y probablemente esos puntos nosotros estemos de acuerdo porque nosotros no somos liberales ni nada de esas cosas. Ujú, Eh, Sin embargo, no, el fundamentalismo no solo son esos puntos, son muchísimos miles de puntos que quieren hacer ver como lo correcto, y ese es el problema. No hay por qué poner y multiplicar los pecados, porque ya suficientes tenemos. O sea, es evidente que sí. podemos hacer suficiente mal, pero decir que, digamos, casarse o no casarse, uno de esos 2 es lo correcto y que lo otro está mal, o que debe las personas ver el matrimonio como algo santo y la única opción. Esas cosas, esas 2 vías no tienen por qué radicalizarse de ninguna manera. Sí, es que también creo que, digamos, ahí es donde tal vez el fundamentalismo que hubo en el siglo XX, ya creo que en un contexto actual ya no lo podemos como llamar exactamente igual o Ujú, aplicarlo en en nuestra vida de la misma manera, ¿verdad? Porque ahora el fundamentalismo es eso mismo de querer ya no como em, pelear contra este liberalismo, sino más bien es como que está buscando estar en contra de univocidad. Creo que ahí le robo la palabrilla a Jorge, ujú, porque no es como que todos tenemos que ser exactamente iguales. Creo que todos tenemos fundamentos de fe que estamos de acuerdo, pero ahí es donde no podemos decir como, bueno, todos nos tenemos que casar, porque eso depende de cada contexto de vida y cada camino que cada persona tenga. Entonces creo que ahí es donde eh, los reformadores y en general la reforma abrió el camino para que la persona pueda tener esa libertad de poder escoger y discernir de acuerdo a lo que Dios quiere en su vida,
qué es cuál es el camino que debe de seguir, ¿verdad? Sí, no, sí, y a ver, veamos qué más tenemos. La reforma no cambió mucho para las mujeres. Entonces dice acá, la reforma cerró muchas puertas que las mujeres habían utilizado en la Edad Media para escapar de las limitaciones sociales. Aunque las mujeres jugaron roles importantes durante la reforma, el movimiento en general no promovió una mayor igualdad de género, sino que perpetuó la subordinación de las mujeres a los hombres tanto en la iglesia como en la sociedad. Entonces, bueno, esto es algo que definitivamente tiene algo de cierto que es que la subordinación tomó tomó raíces en la tradición, ¿cierto? Y se fundamentó de la religión, Sí. ¿cierto? Entonces ya esa subordinación se ve y se predica hoy como algo, como orden natural. Lo cual es interesante y toca ver lo que eso implica realmente, porque no es algo simple, no es como que simplemente decir el hombre y la mujer tienen un rol y el hombre ocupa un liderazgo, sino que implica ver cómo se ha valorado a la mujer durante todo este tiempo donde el hombre la ha tenido subordinada y qué consecuencias para el hogar y para las sociedades ha tenido esto, porque a veces yo he visto como memes donde, donde ponen una familia feliz tradicional y dice Ujú. que tanta propaganda que ha costado para decir que esto es malo. No es propaganda, es realidad. Han No. habido, sí, o sea, no es propaganda. El problema yo no sé quién se le ocurre pensar que es que no hay suficiente evidencia, documentos, historias, novelas, películas. Tenemos demasiada información, incluso inmediata, como son los casos de las personas que conocemos, en los cuales una relación de desigualdad extrema, la subordinación ha perpetuado malestar en las comunidades. Y ha perpetuado malestar porque si se le permite demasiado poder a una persona, a una parte que integra el hogar, si ese poder simplemente le da libertad de poder ejercer una tiranía sobre la otra persona. Y si la otra persona no puede defenderse en igualdad, entonces esa tiranía va a tener unas cicatrices sociales que van a afectar no solamente el núcleo familiar, los hijos van a ser lastimados, las demás personas también, porque, porque se perpetúa esto y se vuelve algo ya repetitivo y eso se ve con consecuencias como, por ejemplo, la educación de los hijos, ¿cierto? Em, Exacto. cómo se ve el matrimonio. Si alguien ha dañado el matrimonio, no solamente ha sido las personas que se quieren divorciar, ha sido las personas también que maltratan. O sea, hay mucho de lo cual hablar que el problema de, de la, de la subordinación es realmente un problema y no un orden divino como lo predican muchas mujeres. Sí. Lo Sí, y predican. de hecho, yo la verdad creo que en sí como el enfoque de la reforma nunca fue como mayor igualdad de género. No, Realmente el enfoque fue el poder reformar la iglesia que estaba pasando por muchas cosas malas, tanto morales como de jerarquía y otras cosas. Entonces, creo que fue parte de lo que no se habló en ese momento de que la mujer podía llegar a tener como mayor participación en el liderazgo de la iglesia, pero por eso mismo es que después los protestantes llegamos al punto donde decimos, bueno, iglesia siempre reformada. No es algo que está estancado, sino que es algo que podemos incluso seguir y buscar reformar, ¿verdad? Que es parte es parte de nuestra esencia. Entonces, cuando dice que se perpetúa esa subordinación, bueno, pues es algo que debe ser
en conjunto. No es como que solamente la mujer se debe subordinar al hombre, sino que debemos de buscar ambos poder llegar al objetivo del cristianismo, que en este caso sería la gloria a Dios, el poder llevar el evangelio, el poder hacer discípulos, ¿verdad? Y eso incluye educación y otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que más bien es como una invitación a que esto no es algo que tenemos que decir como, ay, no, es que la reforma ya no promovió la mayor igualdad de género, sino que es algo que podemos hablar y podemos reformar ahorita. No es algo que está estancado. Entonces creo que también es como hacer un llamado a que la gente pueda reflexionar, que también pueda decir como, ok, las mujeres, según los principios del cristianismo, podemos tener papeles de liderazgo, podemos tener mayor participación eclesiástica, podemos educarnos más en todo lo que es teología, filosofía y otras disciplinas que también nos pueden ayudar dentro de nuestra vida religiosa y nuestra vida cristiana. Entonces ahí es donde creo que más bien en vez de que dice que la reforma cerró muchas puertas a las mujeres, más bien en mi caso personal opino que más bien abrió completamente a que las mujeres podamos estudiar y sí han habido limitaciones sociales, porque sí las han habido y como decís vos, no podemos como cerrarnos a que no han habido, porque sí las han habido, pero es parte de lo que el hombre moderno también ha podido llegar a razonar poco a poco, ¿verdad? Somos pasito a pasito en general. No hemos llegado a todo. Entonces, creo que es algo que se puede empezar a hablar y que se debe de seguir hablando, ¿verdad? Sí, hay algo interesante acá con la reforma que es que es la identidad de la mujer, porque hay algo que es, digamos, la colaboración que se da mediante la división de los roles, ¿cierto? Entonces hay una colaboración femenina que algunas personas consideran es más coherente con la biología y la química de la mujer, ¿cierto? Entonces que la Ajá. mujer está naturalmente inclinada a ciertas tareas Ujú. y que el hombre a otras, y sí, eso es una posición y también se cree que, por ejemplo, que digamos que el hombre está designado a ser la cabeza. Bueno, digamos que ese es el orden. Yo no veo problema en que se distribuyan de esa forma, digamos, las tareas. El problema que yo veo realmente con los roles es la identidad que generan estos roles. Y lo voy a explicar un poquito mejor. El problema que yo veo es que no, no se valora a la mujer y no se valoró por ocupar roles donde no gozaba de autoridad, porque se le opacaba, se le limitaba y ya incluso se le pensaba que no era capaz de hacer ciertas tareas como y ciertas cosas de carácter intelectual, porque ya se pensaba que es que la mujer estaba predeterminada a tener como un tipo de limitación biológica. Entonces, el problema de la subordinación y de los roles que genera una identidad de la mujer inferior, la está redefiniendo, ¿sí me entiendes? La está Sí. limitando y también en cosas como, por ejemplo, dar su opinión, porque entonces ya la tradición, es decir, las culturas toman ciertas formas, ¿cierto? Y la identidad de la mujer se ve y se espera a que sea ciertas normas, ¿cierto? Se hacen normas y expectativas. Y entonces la mujer ya no se valora como una igual y ya no se ve como una igual. Ujú. Y si no se comporta acorde a esas expectativas, que es uno de los puntos de las feministas, entonces ya se va a ejercer, incluso unas de las feministas dicen eso, que sí, que ese es el problema de la misoginia, que las normas culturales se están interiorizando, ¿cierto? Entonces se genera una expectativa sobre la mujer y cuando la mujer no cumple con esas normas, entonces
las personas, hombres y mujeres, intentan corregir eso y ubicarla otra vez en eso, y entonces esa misoginia va a generar violencia. Yo no soy radical en eso, es decir, no creo que sea Ujú, así, pero sí hay de cierto que durante muchos años la mujer tenía cierto valor acorde a que estuviera ubicada en esto y que no se le concedía, digamos, voz ni voto en cosas cotidianas, sino que ya el esposo tenía libertad que era que sobrepasaba ya el rol, es decir, ya no era la libertad que tenía, no era para que tomara decisiones importantes, sino era libertades que le permitían incluso, como por ejemplo, sumirse en vicios, ¿cierto? Y la mujer no podía hacer nada. Entonces acá hay un ajá, desbalance de igualdad que ya rompe el propósito del rol, que colabora. O sea, ya no están las mujeres y el hombre colaborando y estos roles no sirven para colaborarse, sino simplemente para darle al hombre como un lugar privilegiado en donde se nutra del servicio de la mujer y la mujer es simplemente como una proporcionadora de servicio. Es decir, ese es el problema de la identidad que genera como esta ruptura de igualdad. Entonces ya otra vez volvemos al mismo punto, la mujer para qué se educa, porque entonces si la mujer se educa, ujú. entonces va a sentarse con el hombre y va a decirle, no, tú no tienes, o sea, tú no estás legitimado a tratar mal a tu mujer. Y entonces ahí eso se va a ver como una rebeldía. Entonces ese es el problema. Yo no veo problema en que se colaboren, en que ocupen diferentes cargos, pero el problema va más allá. O sea, el problema va con designarle a la mujer como una identidad menguada, ¿sí? Ajá. Y un lugar social que obedezca y que siga lo que sea de suerte que le proporcione el hombre. Y entonces el hombre no siempre va a estar bien, ¿sí me entiendes? El hombre no, o sea, Sí, el hecho que tenga una responsabilidad de liderazgo no quiere decir que siempre tome las mejores decisiones. Entonces la mujer ya no, ujú. si no está educada, si no es igual, no le va a poder realmente colaborar en hacer su rol correctamente, sino que simplemente va a tener que soportar y tolerar lo que sea que el hombre haga, incluso si está en vicios o lo que sea. Sí, de hecho, ahora vos que mencionas eso, yo estuve hablando con mi esposo, de hecho, digamos, de que a veces, porque obviamente, digamos, cuando hay una subordinación de la mujer y el hombre como que toma ese papel principal y se alza sobre la mujer, ya creo que lo hemos discutido varias veces de que eh, el ser humano en general, cualquiera que tenga poder, siempre tiene esa tentación o incluso ese impulso de que la otra persona sea menos, ¿verdad? Entonces, en un rol donde el hombre está más arriba eh, y la mujer como que pierde ese valor, se pierde en general también todo lo que es como el objetivo en general de poder tener como perdón, se me fue la idea así como a lo rápido. Eh, Tranquilo, se me fue, perdón, un segundito. Em, sí, ahora sí, perdón. tranqui, Se me fue como la idea, pero ya ahora sí. no te preocupes. Em, Cuando la mujer entonces está como más abajo, se pierde como ese objetivo realmente de poder tener como esa colaboración en conjunto con el esposo. Entonces, digamos, si tal vez los dos estamos buscando, no sé, en un ejemplo bastante cotidiano, que los hijos estudien, que se pueda tener como buena salud financiera, que no sé, que podamos tener algún viaje o algo, ¿verdad? Bastante cotidiano. Todo esto em, se ve truncado realmente porque
si yo no tengo la posibilidad de dar mi voz y poder decir cuando la otra persona tal vez está equivocada, como mira, es que tal vez me parece que sería mejor hacerlo de esta manera y la otra persona es como no, yo tengo el liderazgo, se pierde ese objetivo como de esa colaboración de que los dos estamos buscando el bienestar el uno para el otro. Entonces, ahí es donde uno dice como, bueno, pero ¿por qué el hombre entonces siempre tiene que tomar todas las decisiones si tal vez esta persona está equivocada en ciertas cosas? Y yo como mujer, por mi subordinación impuesta, no puedo llegar y decirle a la otra persona como, mira, es que me parece que tal vez podamos hacerlo de tal y tal manera, ¿verdad? Ahí es donde y la otra persona también tenga como esa apertura de decir, mira, sí, es que tenés razón. Tal vez las cosas no tienen que ser exactamente así como yo lo digo, sino que tu punto es válido y podemos los dos realmente como velar por ese bienestar mutuo y de la familia, del núcleo familiar, de las decisiones que tomemos, para que entonces haya como este bienestar y el poder llegar al objetivo de bienestar mutuo, ¿verdad? Excelente. Sí, es que hay algo interesante acá, que es que eso que tú dices que la persona no puede ayudar a la otra. Claro, si se considera que, por ejemplo, la otra persona no tiene por qué hablar, no tiene por qué pensar, lo que se está generando realmente es una cultura donde se anula la posibilidad de que alguien le esté colaborando a la otra. Como haz de cuenta que a las personas, como digamos en una empresa, ¿cierto? Si hay una empresa, evidentemente el rol de liderazgo está diseñado pues para que cumpla una función, ¿cierto? Para que dirija la empresa. Pero si tiene empleados a los cuales se les anula la voz y el voto, pues y necesitan ellos decir no, digamos, por ejemplo, o como por ejemplo un piloto que tenga un copiloto, que el copiloto se tenga que quedar callado, pero si tiene información de que se está Exacto. equivocando, eh, sí, no, tiene que anular esta decisión porque es que yo pongo en duda mi liderazgo si usted tiene voz y voto. O sea, ese es un problema psicológico y es un problema particular que se ha fomentado con este tipo de ver a la mujer. Y es que ese es el problema. O sea, otra vez, no hay un problema en la distribución de roles, ni de trabajos, ni esa cosa. El Ujú, problema es que lo que se ha hecho con esto y este modelo que se ha hecho muy rígido y ha redefinido la voz de la mujer. Y entonces a muchas personas, muchos hombres les ha estorbado el hecho de que la mujer sea una igual, que le diga y que le esté corrigiendo, porque a veces incluso el hombre tiene motivos para querer, digamos, tener vicios, lo que sea. Y como era el caso, por ejemplo, en Colombia, si leemos, digamos, Cien años de soledad, podemos ver el caso de los hombres que era común que tuvieran hijos fuera del matrimonio, entonces la mujer no podía decir nada ajá. porque, Exacto. porque, porque estaba obligada a ser una inferior y no sé, si le corregía, por ejemplo, los vicios al marido o algo, pues resultaba mal, porque es que justamente esa es la psicología que alimenta como la tiranía, ¿cierto? El miedo a que el otro sea igual, no es porque se quiere alimentar de algo tiene que tener un fundamento, entonces se elige en este caso como tener rigidez en esos roles para tradicionalmente elegir al hombre, ¿cierto? Y entonces cualquier cosa se va a ver como un reto, como algo que está desordenando el orden, que está siendo rebelde. Bueno, Sí. entonces, Pero sí, en conclusión, creo que en lo personal pienso que la reforma en realidad fue muy positiva para la mujer y eso es algo que también me gustaría como rescatar de que la reforma, la iglesia protestante siempre se puede reformar. sí,
tenemos que recordar eso, porque creo que a veces como que nos encuadramos en reglas ya establecidas y tal vez si discutimos algunas cosas, algunas doctrinas, entonces ya no, ya son las rebeldes, las satánicas, las apóstolas. Y no, tenemos que hablar y discutir de estas cosas, poder también llevarlo a las congregaciones, poderlo discutir dentro de nosotros y buscar el bienestar, ¿verdad? De la otra persona, buscar cumplir objetivos en común que tenemos en el cristianismo y poder vivirlos realmente. Creo que eso es algo que a veces se nos olvida que tal vez hay mucha teoría, pero ¿cómo podemos aplicar esa teoría, verdad? Sí, qué bueno que sí que mencionas todo esto de la posibilidad de examinarnos y de dialogar. Justamente eso es uno de los beneficios de la reforma. Yo creo que la reforma de pronto, no sé, tendría que pensar un poco más, pero me parece que ocurrió de forma algo accidental porque la unidad Ujú, que había realmente era algo, por lo menos para Lutero era algo valioso, ¿sí? Eh, Él inicialmente no quería como una ruptura institucional, ¿cierto? ujú. Pero resultó diferente la cosa, porque Ups. sí. Y bueno, ahora el problema es que para mí es algo positivo, pero pues para algunas personas no, es que es la multiplicidad de instituciones, ¿cierto? Que tienen diferentes normas. Y bueno, pero justamente eso de volver a corregir, de volver a pensar, es algo que tiene que ser bueno porque nos permite estar como en armonía con el propósito de ser mejores, ¿cierto? De buscar a Jesús y no tener esa idea nefasta de que yo ya lo conozco todo, de que yo ya lo Ujú, tengo todo, porque es que esa idea evidentemente era algo que se critica en los evangelios donde los fariseos nunca se les pasaba por la cabeza que ellos estaban equivocados. Entonces, la exacto. idea de tener como la corrección y de estar en lo correcto y de ser el único camino y la única forma, no permite ese preguntarse si esto es lo correcto o no. Y, y el hecho de que nosotros podamos hacerlo es algo bueno que nos deja la reforma. Es una posibilidad y justamente podemos siempre poner como en la mesa todas las razones, por ejemplo, en este caso, que no veo como positivo, digamos, la sumisión, ni veo como un modelo absoluto, ni lo veo como parte del fundamento de lo que debe ser el cristianismo, ni como orden divino, ni Ujú, nada de esas cosas. Entonces, pero lo veo porque tenemos la historia y porque podemos aprender de la historia y justamente porque podemos leer también el Evangelio libremente, que es algo que nosotros le debemos a sí. la Reforma. Sí, exactamente. Entonces, muchísimas gracias, Nati. Ha estado súper Gracias, vale. interesante. Nos vemos entonces para el próximo episodio. Igualmente nos pueden seguir en el YouTube y en redes. Nati, ¿cómo salís vos? Em, estoy ay, se me olvida. Después comparto mi Ujú. información porque no Cualquier cosa, entonces en las descripciones del video, entonces van a estar nuestras redes. Yo estoy en YouTube como Valetoso, entonces ahí igualmente nos pueden seguir. Y entonces vamos a ver el próximo episodio que nos repara, ¿verdad? listo, sí, vamos a seguir hablando de fundamentalismo porque hay cosas que Ujú, debemos pensar y considerar y estamos con Jorge pensando en diferentes ideas respecto a este tema. Entonces, exacto. es algo que tenemos pendiente. Entonces, un saludo para todos. Dios los bendiga. Y muchas gracias, Vale. Bendiciones. Bendiciones.